Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax.
Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Y no me refiero a la embajada. Con 10 orcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Vamos a empezar con este proyecto, ¿no?, del tren Chosica-Lima, que ya está empezando a hacerse realidad. Estuvo trabado con el ministro de Transportes previo porque tenía intereses, era de APP, obedecía a las órdenes del Chato Acuña, quien ya ha puesto la mira en contra de Rafael López Aliaga y ha quedado claro, ¿no?, porque lo llama el peor alcalde de Lima, cosa que no nos parece cierto, el peor, en todo caso, gestor regional es César Acuña, porque lo que está pasando en La Libertad es un desastre. Pero ese ministro de Transportes no quería, ¿no?, que el tren prospere. Ahora ya con nuevos aires, con el gobierno de José Gerí, se está empezando a hacer realidad este proyecto. Pero José Celada ha ido a revisar cuál es la realidad de las vías, los puentes, la cercanía de las casas, los cruces no bien señalizados y cuánto realmente hay que hacer para que este tren funcione. No creo que nos van a votar como un basura, como animal, como no sé, porque vamos a pelear, de que vamos a salir muertos, porque si no nos dan nada, no vamos a salir. Tanto la municipalidad y las entidades que están interviniendo
lo están viendo como un servicio de transporte que pasa sobre una línea y eje ferroviario, pero no se está pensando en qué pasa a 1 metro de ese eje, no se está pensando cómo se integra la estación o el paradero con el resto de la ciudad, cómo la gente va a llegar a ese paradero. Ricardo puede decir un montón de cosas, mano, puede decir todo lo que él quiera, pero si tú vienes y le preguntas si ves las cosas como son acá, las cosas son distintas. Más de 500 familias viven en casas levantadas a 1 metro de la vía férrea. Mientras el proyecto avanza, muchas de estas personas se preguntan qué es lo que pasará con sus viviendas y con sus vidas. Esta noche en Contracorriente, todos los detalles sobre el tren Lima-Chosica. 29 de diciembre del 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firman un convenio que contó con la participación de Proinversión y la ATU. El objetivo, viabilizar la puesta en marcha del tren Lima-Chosica, un proyecto que promete cambiar la movilidad de millones de ciudadanos, cediendo los trenes donados por la estadounidense Caltrain, vagones y locomotoras que serán evaluados, adaptados y puestos en operación progresivamente. Quienes conocen la zona pueden ver que las condiciones no son las óptimas. Definitivamente hay una infraestructura previa, una trocha ferroviaria. Ofrecer que el servicio esté de acá a 1 año, evidentemente es una propuesta, podemos llamar acelerada. No quisiera decir poco responsable, pero sí impetuoso, porque requiere de muchas adecuaciones. Lo que necesita es una integración con la ciudad. Creo que también yo he observado bastante los riesgos de tránsito que podría tener este servicio, más allá de las condiciones que pueda tener la trocha ferroviaria. Esta promesa ferroviaria conectará el cercado de Lima con Chosica y atravesará distritos como el Agustino, Santa Anita, Ate y Chaclacayo. Se estima que podrían transportar hasta 200.000 pasajeros, una alternativa al caos vehicular e infernal que vivimos en toda la capital. El alcalde de Lima confirmó que el proyecto del tren Lima-Chosica se desarrollará en 3 etapas. En una primera fase, el funcionamiento será de 5 a 7 coches por convoy, usando la vía existente, y operará en turnos de mañana y tarde, pero solo en un solo sentido. En la segunda etapa es donde viene la ampliación del número de paraderos. La estación Desamparados será clave para todo el sistema vial. 14 estaciones proyectadas en más de 40 kilómetros, donde también hay viviendas colindantes y serias deficiencias viales. Es una payasada, compadre. Si ya se ve que acá se ha descarrilado el tren varias veces y van a venir a decir a mí que el tren va a pasar de la noche a la mañana acá, estás loco. Está lejos de la realidad. Primero tenía que haber hecho un estudio. Y el tren se para descarrilando o paran reventando los pernos. Imagínate si ese tren con mineral se descarrila acá con lo poco que trae. Imagínate si estuviera trayendo personas. ¿Qué sucedería? Una desgracia, mano. No es que tú traigas una cosa y después hagas los estudios. Ricardo puede decir un montón de cosas, mano. Puede decir todo lo que él quiera. Pero si tú vienes y le preguntas si ves las cosas como son acá, las cosas son distintas. Imagínate tú que si el tren acá, cuando viene con mineral, se queda atorado. 1 hora, 1 hora y media. ¿Tú qué crees? ¿Que el tren de Lima-Chosica va a esperar 1 hora y media para que llegue al Callao? La llanta que ha cortado madera, mira, todo esto, mira. Mira, todo esto ha salido, mira, toda la madera, cortando, lleva, ha salido el fierro, ha salido. Mucha tren lleva, pero la gente sobrepasado, salieron, entonces ¿qué ha pasado? ¿El tren ha sobrepasado estas vías? No. Mucho más cerca de sus viviendas. Incluso. Claro, inclusive la gente dijeron, otra vez han venido pues a investigar, mirar, verla y dijeron que tiene que poco más adentro, tiene que entrar, pero la gente no hace caso, ahí está igualito. Si voltean tren, si cae tren, pucha, nos matan todo, acá nos quedamos en esa. Los datos clave de las etapas están en el aforo, que podría transportar entre 12.800 a 15.000 pasajeros diariamente. En su etapa final, la cifra podría superar los 200.000 usuarios por día. El precio estimado del pasaje, proyectado por especialistas, sería de aproximadamente 5 soles para un viaje completo entre Desamparados y Chosica, pero aún no hay tarifa oficial.
el riesgo en el tránsito. Los cruces a nivel tienen que estar preparados para que convivan con otros servicios, para que convivan con otros modos de desplazamiento, díganse peatones, díganse autos, bicicletas, transporte público, que lamentablemente ya hemos visto accidentes. Entonces, esas son las primeras incongruencias de cómo se integra el servicio a las condiciones actuales de tránsito. Pero más allá que las condiciones de tránsito es cómo se integra la ciudad en general. ¿Las viviendas colindantes se benefician o se perjudican? Pero a lo largo de las vías férreas, la modernidad se detiene en casas prefabricadas, calaminas y ladrillos que se levantaron a centímetros del riel hace más de 40 años. Cuando el tren pasa, nosotros no salimos para afuera, no salimos. Nosotros esperamos hasta que el tren pasa. A veces cuando se para, yo abro la puerta y miro todavía. Si es que ya no hay tren, ahí recién salimos. Si el tren sigue ahí, aquí adentro nos quedamos encerrados, pues. Tiene que reubicar, pues, no, donde sea, tiene que llevarnos, tiene que darnos cuántos años vivimos, porque no creo que así nomás nos sacan de acá. Porque vamos a pelear de acá, vamos a salir muertos, porque si no nos dan nada, no vamos a salir. El tren pasa como, ay Dios mío, parece temblor todavía, que mueve la tierra. Da miedo, porque ¿qué vamos a hacer? Porque no hay dónde vivir, dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que vivir acá. ¿Usted desde hace cuánto tiempo vive aquí? ¿20? Sí, 25 años. 20, 26 o sea, 27 por ahí estamos. Ya, pues, mi hijo ha venido 2 añitos, ya tiene 22 años mi hijo. 20 años aquí, cuando sale de su vivienda, lo primero que se encuentra es las vías del tren. Que acá hay un peligro. A veces niños juegan acá, en un momento a veces vienen. Hasta los animalitos matan acá la tren. Gatitos, perritos le matan. ¿Puesto esos tablones para que pueda ingresar? Claro, sí, hemos puesto porque no se puede ingresar por encima de eso. Como yo también tengo mi triciclo, y por encima le hago pasar. Pues. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 2 hijos. ¿Y no le da miedo que pasen por aquí? No, ellos ya saben, cuando el tren pasa ya se meten para adentro ya. Cuando el tren ya no está, ya se pueden salir a jugar, o cuando les agarra que están afuera, por allá nomás se paran. Esta es la realidad de esta zona del Callao, en el cercado de Lima. Las viviendas tampoco cuentan con separaciones claras. Acá los rieles cruzan barrios enteros y se aprecia evidente inseguridad peatonal cerca de las vías del tren, que hacen testigos de estas tragedias a todos los vecinos. ¿Cómo es cuando pasa el tren por acá? Cuando pasa el tren es feo. ¿Por qué? Porque suena fuerte. Como hay niños acá, mayormente los niños se asustan y el sonido que hace es fuerte, no es que despacito, es fuerte. Y cuando a veces frena el tren, frena así con fuerza y se mueve todo, prácticamente todo el carril se mueve. Ya me acostumbré al sonido del tren, a que hay accidentes acá. Prácticamente acá también he visto como muertos, ha habido acá. Porque como los señores de fumones de acá toman, se quedan dormidos y no escuchan el tren, han mochado dedos, piernas, todo. Más que nada el tren chiquito es lo que ha matado a perros, a animalitos también ha matado, el tren chiquito. ¿Se ha comunicado con ustedes la Municipalidad de Lima? Vino sí un tiempo para que puedan limpiar toda esa parte. Vinieron como una semana. Después de una semana ya no vinieron ya. ¿Está precipitando este proyecto? Por el contrario, yo creo que este proyecto está muy atrasado. Lo que se está haciendo es, repito, poner un servicio de una calidad X, cuando lo que se podría tener es un proyecto que permita mejorar la calidad de vida en un sector de la ciudad de manera directa y de manera indirecta a muchísimas más personas. En los discursos oficiales, el tren es progreso para la ciudad. En los barrios, incertidumbre. ¿De qué pasará con ellos? Esa es la gran pregunta. Con un plan que se verá en los próximos meses, el tren Lima-Chosica continúa sobre ruedas, contratos y promesas de una mejoría que queda a la expectativa. Bueno, esas casas que vemos que están adyacentes a los rieles del tren evidentemente no tienen permiso para haber construido ahí. Son casas improvisadas que sí, a lo largo de décadas han estado sin ningún tipo de supervisión proliferando en una zona donde no debieran estar construidas. Porque hay detrás de estas viviendas, si se fijan, una reja que claramente delimita el espacio por donde debe transitar el tren de minerales,
que pasa por ahí todos los días, cargado de todo lo que viene del centro del país en cuanto a minería, lo cual es tan o más peligroso que pase un tren de pasajeros por esa zona. Sí, habría que ver la forma de que estas 500 familias puedan ser reubicadas. No obstante que están en un espacio donde no están ocupándolo de manera legal, sí es cierto que también han estado allí durante muchísimos años y seguramente, ¿no? Rafael López Aliaga y su gente tienen pensado la forma de compensar, como han hecho también a lo largo de la vía de la nueva Vía Expresa Sur, ¿no? Que continúa desde Barranco hacia la conexión con la Panamericana Sur. Y ahí, bueno, sí, ha trabajado a toda máquina, algunos de sus críticos han dicho que ha sido demasiado vehemente, pero están logrando hacer las cosas, lo cual es positivo para el país. Este tren va a transportar 200.000 pasajeros y va a aliviar ese caos vehicular que es ir a Chosica desde el centro de Lima. Esto es beneficioso para todos los que viven allá, porque en vez de demorarse 3 horas en llegar a Lima, se van a demorar media hora, 45 minutos. Es un cambio importante de la calidad de vida de estas personas y vamos a evitar también todos esos accidentes de los chosicanos y de todos esos piratas que pululan por esta zona. En paralelo también, en la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde, se ha hecho un tramo espectacular de la Ramiro Prialé que va a llegar hasta Ñaña también. Entonces, sí se está trabajando bien, hay que encontrar las soluciones. En buena hora que el gobierno, ATU y Proinversión hayan acogido esto para que puedan hacer viable este tren, necesario para nuestro país. Pero claro, como no quieren que Rafael López Aliaga tenga éxito en la campaña presidencial por sus obras, le tiran barro pues al tren. Desde que el tren es chatarra, desde que fue una compra, no fue una donación, que Rafael López Aliaga es un corrupto. ¿Qué va a ser corrupto López Aliaga? Es el socio del dueño de Louis Vuitton, de Orient Express, es un hombre millonario, tiene toda la plata del mundo y encima es del Opus Dei. Y no gasta ni un centavo, su reloj es Casio, le digo, cómprate un Rolex, porque caramba. Su zapatito de Trujillo, ¿no? Para ayudar a mis hermanos en Trujillo. Sus sacos se los hace un sastre, se cae a pedazos. Le digo, eres millonario, vístete mejor, no me interesa, dice. Corrupto no es Rafael López Aliaga. De repente es un poco severo, impetuoso, impaciente, pero quizás eso sea lo que necesitamos para destrabar, ¿no? Los proyectos que necesita nuestro país. Vamos ahora con el siguiente tema y tiene que ver con la inseguridad en Lima, porque se han registrado hechos realmente alarmantes en las últimas horas. Hemos tenido crímenes por todas partes. Chofer baleado en Villa María del Triunfo, gracias a Dios sobrevivió. Un policía abatido, un sicario. Y bueno, en general la situación no parece estar aliviada con las medidas que está tomando el presidente José Gerí. A pesar de que goza con buena aprobación, el problema de la inseguridad todavía es grave. Matar o morir. Así estamos en Lima, en tiempos donde la inseguridad está a toda máquina. Miércoles 7 de diciembre, 10:45 de la noche, el suboficial de segunda de la Policía Nacional, Erickson Pozo Reategui, pasaba por la avenida Víctor Andrés Belaúnde en Comas y vio cómo un sicario asesinaba a balazos al chofer de una combi. Sacó su arma de reglamento para persuadir al criminal y de 2 certeros balazos abatió al malhechor, quien segundos antes no dudó en vaciarle toda la caserina al policía, que solo contaba con su destreza en este tipo de intervenciones. Los balazos hicieron entrar en pánico a los vecinos.
Simplemente vengo, hay un carrito que está parado ahí, el plomo que está ahí. Simplemente lo que hice es agacharme, pasa una persona y otra atrás, y la persona dice, ya, tírense al piso, tírense al piso. Lo que hice es tirarme al piso, la persona que estaba con negro me tira al piso, estoy ahí agachado, simplemente ya no he visto ya de qué manera se han tirado el barreo, nada más, ¿no? Que el policía está subiendo, disparando, lo único que ha hecho retroceder, meterse detrás del carro y tirarse a la pista. Para que no, por la bala, pues no, que vaya a tirar, porque las balas tiraban así, el policía de canchita. Se pide justicia para la familia, todo. Pero ya, pues, o sea, después pasan los días y se olvidó todo. Ya. Y por eso hay bastantes matanzas. ¿Por qué? Porque se queda impune todas las cosas. Necesitamos un Bukele acá y si es otra cosa. Ahí se puede arreglar las cosas. Pero hasta mientras no se puede hacer nada. Según la reconstrucción de los hechos, el agresor simuló ser pasajero en una combi y pidió bajar en un punto específico. Al descender y pagar el pasaje, extrajo un arma de fuego y realizó 4 disparos contra el conductor José Carlos Marín Anticona, quien falleció en el acto. La acompañante del chofer era su esposa, quien presenció el ataque desde el asiento del copiloto. El shock la tocó de nervios. Tiene que tener, digamos, esa potestad y esa seguridad de que va a usar el arma en defensa de la sociedad. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que esperamos de todos los policías. Y como yo les digo, el arma no es para pasearla, portarla, el arma es para usarla. Y es el arma que le dé el Estado para que ellos la usen en defensa de su vida o la vida de terceros. Mira cuánta gente acá sin padre, sin madre, ¿no? Imagínate, amigo. Todos estamos asustados, ¿no? Da miedo, uno sale con temor, no sé si va a volver a tu casa, ¿no? Piensa, pónganse en nuestro lugar de nosotros, ¿no? Comas, en especial la zona de Belaúnde, es tierra de alias El Monstruo, Eric Moreno Hernández. Hoy se sabe que el delincuente abatido pertenecía a la banda. Ángel Enrique Paredes Ramos, conocido en el mundo criminal como alias Cantú, construyó su historial delictivo como sicario al servicio de una de las organizaciones más violentas de Lima, los Injertos del Cono Norte. Un sujeto extremadamente violento e irrecuperable que murió en su ley. Como se dice, ¿no? Dicen en las calles, uno menos. Enrique Paredes Ramos, un sicario que además ha sido detenido hace menos de 10 meses, vale decir el 18 de marzo del año 2025. Casi en paralelo, en Surco, otro sicariato se cobraba la vida de un pasajero y dejaba 2 heridos frente al Mall del Sur. Según los testigos, 2 hombres descendieron de una camioneta y abrieron fuego contra la unidad de transporte informal. La víctima, que estaba en el asiento del copiloto, recibió un disparo en la cabeza, falleciendo en el acto. Los otros 12 impactos cayeron en la puerta y el brazo del piloto. La oscuridad fue aprovechada para huir tras perpetrar el crimen. La extorsión requiere el uso frecuente de la violencia para infundir miedo y garantizar la obediencia. Por eso atacan de día, de noche o de madrugada. Atacan sin clemencia y sin compasión. Los malditos atacan así. En lo que va del gobierno de José Gerí, se han producido, según el Sistema Nacional de Defunciones, el llamado SINADEF, 475 casos de asesinato, lo que constituye en promedio 5 y 6 muertes a diario. En
Empezó el 2026 y también las muertes. La sangre derramada en la vereda o la pista ya no parece estremecer a nadie. Parece que estamos normalizando los asesinatos a manos de sicarios, como si ya hubiéramos perdido la cuenta de la cantidad de estados de emergencia que se han anunciado. La máquina de solución ya no disuade a nadie. En lo que va de este año, 16 casos de asesinatos se han registrado en Lima Metropolitana. Todos estos casos tienen un común denominador. Han sido bajo armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato. Lo que más indigna al ciudadano de a pie es que se ha producido en pleno estado de emergencia y a portas de lo que sería un nuevo plan de seguridad ciudadana impuesto por el gobierno de José Gerí. El año en que el Perú va a toda máquina no perdona. Empezamos el 2026 con 3 personas que perdieron la vida en un enfrentamiento armado vinculado a la minería ilegal en la Bocamina Papagayo, en Patás. Y es que lo que viene sucediendo en la Sierra de la Libertad es simplemente inaceptable y demuestra la abdicación del Estado en todos sus niveles, nacional, regional y local, de su responsabilidad de salvaguardar la ley y el orden. Aquí no hay estado de emergencia que valga. Este es un panorama de Lima, ciudad de la furia, donde la vida parece no valer absolutamente nada, donde la extorsión y el sicariato están a toda máquina. Hay días que son buenos para la lucha contra la inseguridad, lamentablemente hay otros días en que suceden y se alinean las cosas en forma negativa, pero nosotros tenemos que seguir adelante con todo. Lamentablemente para el ciudadano de a pie, todos los días son malos. Está con nosotros en estudios el coronel de la policía en retiro, Max Anguamán. Él ha sido exdirector de DIRCOTE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Coronel, bienvenido. Muy buenas noches, Augusto. Un saludo. Vemos que la situación de la inseguridad no cambia. Sí, lamentablemente la estamos visualizando de esa manera, que nos está atosigando el sicariato. Acabamos de ver un policía que acaba de matar a un sicario en uso legal de su arma y en aplicación de las leyes. Eso es muy bueno, porque después de mucho tiempo se ve que un policía, y hay que estar en el papel de él, en la mente, para accionar en ese momento. Juega muchas cosas y lo ¿Usted hizo. como policía tenía la sensación de que debido al desamparo que sentían muchos agentes del orden al usar su arma de reglamento en situaciones de riesgo para defender su vida, luego eran abandonados legalmente y que muchos de ellos eran enviados a prisiones preventivas por simplemente hacer su trabajo? Exacto. Eso es lo que iba a decirle hace instante, de que la 32026, si no me equivoco, la última ley dada por el Congreso, es una ley muy potente y ahí están las consecuencias. De alguna manera se avala. ¿Cree usted que esta acción de este policía que ha abatido a este delincuente recientemente sea porque ya tiene más confianza de poder usar sus armas de fuego de reglamento? Totalmente seguro de eso, porque y hemos visto cómo lo está apoyando el comandante general de la Policía Nacional, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y están evitando que los policías se vayan en detención, que lo hacían un montón de veces en los términos que utiliza Rospigliosi, sino prevaricadores de la ley. Entonces, no, eso es que debe ser imitado. Pero esa es una manera de casualidad. Acá tenemos que priorizar la inteligencia, porque sin inteligencia nada es posible. Acabamos de ver, y salvando las comparaciones, ¿no?, la operación de Maduro. Pura inteligencia. Pura inteligencia. Los militares en el último momento, que son muy buenos, que es muy buena acción, por supuesto que sí. Pero la inteligencia es de años.
no es de un momento. Bueno, nosotros derrotamos a Sendero por la inteligencia, ¿no? Por supuesto, fue la inteligencia que se aplicó en su momento. Chavín de Guantar, la Dirgote se pasó meses, participé en eso, recopilando información de inteligencia. La operación militar excelente, por supuesto. A pesar del titular de la República, ¿no? El traidor de Chicho Mome, que han sacado ahora un meme con la portada esta del túnel sí existe, pero diciendo Maduro, van por ti, corre. Sí, es tal cual. Sí lo he visto. Causa risa, pero felizmente que no hizo daño porque puso en riesgo la vida de militares peruanos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la Casa Segura. Y de los propios rehenes. Exactamente, estaba en la Casa Segura, vimos el titular. ¿Qué pensaste? Que lo podían reaccionar ellos y malograr el trabajo que estábamos realizando. O matar a un par de rehenes, ¿no? Bueno, no llegué a eso, pero sí que nos podían malograr el trabajo de inteligencia, que es lo que más cuidábamos. Estábamos recogiendo, pues, introduciendo los termos, los micrófonos, recogiendo la basura, analizando todo, haciéndose las escuchas que se hacían en su momento. O sea, ¿sí afectó el trabajo de inteligencia para esta delicada operación de rescate de rehenes, ese titular de la República que dice el túnel sí existe? Habría que revisar, no lo tengo en mente los audios. No, pero usted, como policía que estaba en actividad en ese momento. Por supuesto que sí, es como que nos expusieron. Pero tenemos una regla en inteligencia, ¿no? Te pueden exponer, te pueden decir un montón de cosas, pero mientras no confirmes, tú sigues para adelante. Así que seguimos para adelante nosotros. Hasta que digamos, y lo que quería decir, ¿no? O sea, sin inteligencia nada es posible. Y acá en Perú hemos tenido el éxito. Pero por eso, a eso voy. Tenemos extraordinarios detectives, buen aparato de inteligencia. ¿Por qué no se está aprovechando en su máximo potencial? Bueno, eso tendría ya que responder el alto mando de la Policía Nacional. Sé que están haciendo inteligencia, pero vemos los traspiés, ¿no? Lo de Patás, por ejemplo. Es una falla total de inteligencia ahorita. Necesitamos potenciar la inteligencia. ¿Qué propondría yo, por ejemplo, la experiencia de Colombia, la Dirección Policial de Inteligencia, la DIPOL, que es un gran organismo donde han juntado muchas inteligencias, incluso ellos realizan sus operaciones. Ellos fueron los que hicieron, por ejemplo, la operación más grande que tuvieron fue cuando bombardearon en el Ecuador a Raúl Reyes. Fue la Dirección Policial de Inteligencia de Colombia. ¿Pero por qué? Porque tienen los recursos, tienen ningún oficial está ahí si no pasa polígrafo. Aquellos que manejan recursos necesariamente pasan polígrafo y han juntado... ¿Acá se hace eso? ¿O se va a empezar a hacer? Bueno, cuando estuve en Dini, no es develar nada. Financiamos la compra de polígrafos para la policía, la Fuerza Aérea, la Marina, que se distribuyeron. Incluso a la Digimin se le hizo un ambiente. Esto especialmente para los agentes de inteligencia, ¿no? Y también se hizo un proyecto de ley que se le entregué, me acuerdo, en sus manos a la presidenta, que debe en cualquier momento para que todo aquel que maneje recursos económicos pase por el polígrafo. Que no, que es contra la ley, porque hay muchos que dicen no. Esto es meterse en mi intimidad. Ok, no pases el polígrafo, pero no me vas a manejar un recurso económico. Aquellos que manejan recursos económicos deberían de pasar todo, sin excepción, el polígrafo. Es una muy buena herramienta. Quería preguntarle por el tema, ahora que menciona usted, coronel, la operación esta espectacular que ha llevado a cabo el ejército de Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa de una manera pues quirúrgica, ¿no? Los que estaban cuidando la guardia pretoriana de Nicolás Maduro eran todos cubanos. Lo ha confirmado así el presidente de Cuba. 32 bajas. Esto también nosotros sospechamos que está pasando en torno a la protección de Vladimir Cerrón. Vamos por partes. Eso es importantísimo de que se conozca ahora que militares cubanos cuidaban a Maduro. 32 que han sido abatidos, sí. Han sido abatidos, esos 32. Eso es importantísimo porque siempre lo han negado en todos los idiomas. Que no, que sí, el gobierno cubano ha dado cuenta, ¿no? Por supuesto. Ya era inevitable, pues. Era totalmente inevitable tratar de tapar esos 32 cubanos. Venimos al Perú. ¿Acá hemos tenido presencia cubana? Por supuesto que sí.
Por supuesto que hemos tenido. Que bueno, el Gallo Zamora es un coronel de inteligencia muy antiguo, ¿no? Es un personaje clave. No han mandado a ese agente aquí si no fuera un espacio importante para ellos. Me voy a retrotraer a los años 2008, cuando nosotros mirábamos en su momento a Guillermo Bermejo concurrir a la Embajada de Cuba. Incluso al mismo Vladimir Cerrón, que hoy en día está huido, iba y ¿con quién coordinaban? Con Pavel Díaz, el segundo secretario de la Embajada de Cuba. Se coordinaban y hacían ese tipo de acciones de ayuda. ¿Pero qué ayuda? Las Casas del Alba, Misión Milagros. Un montón de políticos en su momento de Ollantumala eran parte de la Misión Milagros, que llevaban a migraciones, lo llevaban a los distintos sitios para ir a la gente, entre comillas, ayudarle y facilitarle para que sean operadas. Todo eso han sido acciones de inteligencia. Por eso lo importante hoy día de comprobar de que la guardia pretoriana, en los términos que utilizaste, era de Nicolás Maduro. Eso es importante y hace abrir los ojos acá, a inteligencia. Yo creo que deben estar trabajando para identificar a todos aquellos políticos que de alguna manera están vinculados a Cuba o que hayan viajado a conocer el famoso ¿Qué poder popular. es el G2 cubano? Es la inteligencia, es la oficina de inteligencia. ¿Así se le llama? Sí, así se le llama. Es la oficina de inteligencia donde forman a los oficiales de inteligencia de Cuba. ¿Estas serían las personas que están custodiando a Vladimir Cerrón? No me gusta especular casi nunca. Siempre hablo de hechos que yo conozco, pero las acciones y la forma como está, podría ser. Hay bastante probabilidad de que sea así. ¿Es por eso que no lo capturan o realmente hay aquí algún tipo de intención de mantenerlo a él libre? Lo hablo por experiencia. Por razones políticas. Lo hablo por experiencia. Cuando yo estuve en la DINI, a mí la presidenta en ningún momento me dijo, protéjalo. Al contrario, me dijo, hay que afinar. Pero cuando tú llegas a ese monstruo que es la DINI... Sí, pero usted ya no está más en la DINI, ¿no? Ah, no, ya no. ¿Y se puso a buscar a Cerrón? Teníamos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me priorizó fue la minería ilegal. Nosotros hemos conseguido que la minería ilegal sea para el 2006 una amenaza más dentro del Plan de Inteligencia Nacional, que no lo era antes. Eso es importante. Ya tenemos este año ya la minería ilegal es una amenaza más para el país. Y así lo reconoce incluso el presidente José Antonio Kast en su reciente visita protocolar como presidente electo aquí en Perú, ¿no? Uno de los temas que más resaltó fue lo de la minería ilegal. Les preocupa a toda la región. Por supuesto, nosotros tenemos, pues, amén de lo que están depredando, las imágenes que obtuve con la Fuerza Aérea de nuestro país, unas imágenes como están depredando Patás, por ejemplo, Condorcanqui, Madre de Dios. Son operaciones que se tienen que realizar y hacer poco a poco. ¿Usted es trujillano? Yo soy trujillano. ¿Y cómo ve su región? Lamentablemente, acabo de venir. Fui a visitar a mi familia por unos temas y me duele decirlo que todo el mundo paga cupo en Trujillo. Tenemos un buen general hoy en día que ha llegado, que es el general Moreno Panti, y tengo muchas expectativas que él pueda hacer las cosas. Pero mis familiares, soy netamente trujillano y mis padres son de la campiña de Moche. Mi familia son de esa zona y casi todos, como usted entenderá, se dedican a negocios comunes en los mercados, en pequeños negocios. ¿Y su familia tiene que pagar cupos? No hay uno que no pague. No te puedo creer. Así estamos. No hay uno que no pague. O sea, la familia de un coronel de la policía tan importante como usted está pagándole cupos a los extorsionadores. No les queda otra. Eso es increíble, ¿eh? No les queda otra. Entonces, yo creo y tengo la confianza, así, que la policía va a saber revertir esto. Tenemos los oficiales indicados. Por ejemplo, tengo mucha confianza en el general Arriola, que es un especialista en inteligencia. El ministro del Interior, Tiburcio, también es un especialista en inteligencia. Están moviendo las fichas, han puesto a Moreno Panta en Trujillo, que para mí, a pesar de ser de la Policía Nacional, es un excelente detective. Ojalá no nos defraude nada más adelante. Pero vamos a ver, yo creo que hay buena perspectiva para salir adelante. No, nuestra policía es de las mejores del mundo. O sea, lo que se logró aquí para combatir al terrorismo que ya nos doblegaba. Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba noticias de que estaban tirando instalanzas a Palacio de Gobierno, o sea, estaban así de cerca. Y en Huaycán ya estaban por entrar a la capital y tomar Lima. Lo de Tarata fue una cosa monumental.
dantesca, de terror. O sea, ya nos hemos salvado por un pelo, ¿no? Y es gracias al trabajo de la inteligencia policial. Exacto, Del a eso GEIN. voy. Eso voy. La inteligencia es lo único que nos va a sacar acá. Considero yo de que primero tiene que hacer inteligencia, ubicar las casas, los domicilios donde están los delincuentes y después darle estado de emergencia. No antes. Pero ya estamos sobre eso. Entonces, tiene que empezar a trabajar. Tenemos que formar nuevos cuadros. Gracias ahora que tiene la policía, la investigación, que es una excelente ley. Entonces, tenemos que empezar a formar cuadros que sean investigadores, que sean detectives. Y eso es lo único. ¿A quién vamos a recurrir nosotros como ciudadanos para que nos ayude? ¿Al Ministerio Público, al Poder Judicial o a quién recurrimos? A la policía. Entonces tenemos que tener una policía preparada y que la policía reciba los recursos que realmente necesitan para trabajar, especialmente el personal subalterno. Y las estrategias de tratar de liberar de tareas administrativas a policías que sí pueden salir a las calles a patrullar con arma de fuego y que tienen entrenamiento para enfrentar a las bandas, no desperdiciarlos haciendo partes policiales, ¿no sería eso una buena solución, que de los trámites burocráticos se encarguen civiles? Sería una muy buena medida, pero a veces ¿Cuántos policías ganaríamos ahí? En número no te puedo precisar. Sí, pero decenas de miles, No, ¿no? sí, pero a veces hay documentos que son clasificados y lo tiene que manejar la policía en determinadas unidades. Pero tránsito, por ejemplo, ¿por qué tránsito no? O sea, esa propuesta que hace, por ejemplo, Reyardo de la Policía Municipal para que alivie de ciertas tareas que, como, no sé, dirigir el tránsito, etcétera, que no requiere tampoco de un policía tan especializado, podría hacerse... Yo siempre he sostenido que tránsito debe pasar a la municipalidad. ¿Por qué? Porque el policía para mí ha nacido para investigar. El policía ha nacido para resguardar la seguridad ciudadana. Para eso estamos hechos. Entonces, si nosotros no los enfocamos en eso, mal haríamos en desperdiciarlos, como dicen, en unidades administrativas. Pero tenemos que enfocarnos. Es momento, creo yo, es momento de que se forme a los policías en investigación, que es lo único que nos va a sacar adelante, que tengamos esa capacidad para que los casos no se caigan a nivel judicial, con el Ministerio Público. Bueno, se vienen cayendo, ¿no? Los fiscales más bien son los que están soltando a todo el mundo. Si hacemos una estadística, y sería bueno que lo vean ustedes... Y después le echan la culpa a ustedes. Pretendimos hacerlo, no hay un registro, la policía captura 10, vaya a ver cuántos llegaron al Ministerio Público los 10, pero cuántos salieron de ahí. Entonces tendríamos que hacer también un trabajo de inteligencia para ver qué fiscal es el que está liberando e investigarle las cosas que tiene, hacer todo un estudio para probar si están saliendo de ahí. Están saliendo. Puede ser por pagos o puede ser también porque se sienten desprotegidos. Recuerde usted, coronel, en la época de Sendero y el MRTA, se tuvo que recurrir a algo que es extremo, sí, es verdad, no es lo óptimo, pero tenían que los fiscales y jueces estar sin rostro, porque si no mataban a toda su familia. Esa es otra gran verdad, que tenemos, pero a veces... Hay fiscales amenazados ahora, lo han declarado públicamente. Asumimos un riesgo, ¿no? El policía asume enfrentarse y dar la vida por el ciudadano. Lamentablemente le toca a los fiscales hacer lo mismo, pues, si quieren ser fiscales y unos buenos fiscales. Y estoy seguro que la población y la misma policía los va a proteger a aquellos fiscales que realmente hacen cumplir la ley. Es notorio, o sea... Bueno, tiene que proteger a todos. Por supuesto que sí. O sea, es notorio, uno se da cuenta cuando alguien está trabajando y está haciendo lo que realmente la ley le manda y corresponde. Entonces tenemos que ver todo eso. Usted menciona lo de los estados de emergencia, que simplemente es como si ya fuera la solución, ¿no? Estado de emergencia y ya está. Yo creo que se está abusando de eso. No está dando resultados, lo vemos en estadística. No está dando resultados. Bueno, Patás está en estado de emergencia, ¿no? Y acaban de matar a un... Es que precisamente porque no estamos priorizando la inteligencia. Pero la inteligencia, como dicen en algunos lugares, la buena inteligencia es cara. Se necesita recursos. Pero hay que invertir, pues, porque es apostar por el futuro del país. Por supuesto. Si nosotros invertimos y gastamos, entre comillas, un poco, va a redundar en estabilidad, en turismo, en todo ese tipo de cosas. El Estado tiene que tener la capacidad económica, la capacidad de la fuerza para poder controlar y dominar a cualquier tipo de amenaza que tenga. ¿Cómo puede un puñado de delincuentes poner en jaque a todo un país? Y son un puñado, como dices, no son un montón. Entonces, ¿qué necesitamos? Y vuelvo a repetir, una muy buena inteligencia, y después que tú tienes la inteligencia adecuada, fijado todos los objetivos, venga, señor, el estado de emergencia y le rompo la puerta a todos y me los llevo.
Así funciona. Así debería funcionar. Muy bien. Bueno, coronel, ha sido un gusto tenerlo como siempre. Nosotros respetamos muchísimo su trayectoria y su opinión aquí en este programa, así que le agradecemos su participación. No, a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Ha sido el coronel Max Sanguamán. Hacemos una breve pausa y volvemos con más. Esto es Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Uno de los grandes pendientes que tenemos como país es la salud pública, sobre todo aquella que concierne a los niños, a los más vulnerables, que tienen que venir desde sus provincias a Lima, al Hospital del Niño, el que está aquí cerca, o al Hospital del Niño que queda en Breña. Pero no hay turnos, no hay atención. Hay pequeños que vienen con sus familias a duras penas a Lima y les programan las operaciones, intervenciones o consultas después de meses. Tienen que dormir en la calle, tienen que mendigar. Eso no es un trato digno para nuestros ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, que vienen desde muy lejos, porque en sus provincias, en sus regiones, no hay los servicios de salud adecuados. A pesar de los millonarios presupuestos que reciben en las regiones, no pueden poner un hospital del niño en todos los lugares donde sea necesario. Y tienen que venir a Lima para atenderse. Y no los atienden, los dejan botados en la calle, como si fueran cualquier cosa. Es de verdad indignante y esto necesita ser resuelto de una manera urgente. En el siguiente reportaje de Stephanie Medina, usted realmente se va a conmover cuando vea los casos
y las realidades que padecen todas estas personas. Los pacientes del Hospital del Niño de Breña deben tener, ante todo, paciencia. Mucha paciencia. Las imágenes de las colas que inundan la sala de admisión son recurrentes. Pero no solo eso. Hay muchas ocasiones en que la espera desespera. Hola, para sacar cita. Hola, hola. Cientos de personas esperan para que sus niños puedan recibir la atención que necesitan. Lo alquilo por ahí para quedarme, pues. Claro. Sí, para quedarnos acá, ¿no? El frío y todo. Y el calor ahora. Calor. ¿Y desde qué hora está acá, por ejemplo? Yo estoy desde la mañana, sino que me han dado adicional para la tarde, para ondología. ¿Y hasta qué hora se te ha dado? A los 3 ya me atienden, pues ya de ahí me voy a... Recorriendo los pasillos al interior de este hospital nacional, nos encontramos con historias donde cada rostro, cada necesidad nos muestra que se podrían hacer más cosas para mejorar la salud pública. ¿Y llama por teléfono o por...? No, está por teléfono. Está ocupada la línea, está ocupada. No contesto. Ajá. Dígame ahorita y si la línea está ocupada. Y entro a la red por Google y no. Y de Carla de mi WhatsApp. En efecto, hicimos el intento con la misma página que está pegada en el área de trámites. Ingresamos a la página web para tramitar una cita, pero fue imposible. A las 2 de la tarde va a atender el médico. Pues estoy esperando acá. Oh. Cuando siento banca me pese, hinche, por eso mi preferencia. Oh, ¿y desde qué hora está esperando? En la mañana. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora he llegado? 9. 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Esperar. Madres y padres esperan durante días con sus hijos en brazos, muchos de ellos enfermos, cansados y sin certezas. La sobredemanda de atención supera largamente la capacidad del establecimiento, consultorios saturados, citas que no alcanzan y turnos que se postergan. Es un hospital colapsado. Estamos al frente del Hospital del Niño y acá está Marta con sus 2 hijos, quien ya tiene varios días esperando y le quedan varios días más por esperar. ¿Cuántos días tienes acá? Ya tengo 3 días. ¿Y te dijeron que solo iba a ser? Sí, me dijeron que un día voy a estar y por eso vine así, sin ropa, sin nada. ¿Y hasta cuánto? Ajá, hasta 31 tengo aquí. ¿Hasta el 31 de enero tienes? Sí. Esto me han dado hasta el 31, aquí está. La historia de Marta y Flor, su hija de 14 años, es sobrecogedora. Ellas vienen de Ayacucho y les dijeron que una de las operaciones que necesita Flor, quien padece el síndrome de Golden Heart, iba a hacer en pocos días. Esta enfermedad también es conocida como espectro óculo-aurículo vertebral, un trastorno congénito poco frecuente que causa malformaciones en un lado de la cara. Madre e hija ya llevan casi una semana esperando, no tienen dónde quedarse. Y la siguiente cita, como podemos ver, es el 31 de enero. Hay que esperar en la calle 23 días más. Y tengo para otorrino, tengo esto para mañana y también tengo para el 20. Y no sé regresar o quedarme aquí porque estoy con mis 2 hijos. Así he venido con mi pasaje nomás. La atención, ¿por qué no ha sido rápida? ¿Por qué no ha durado un día? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que va a haber campaña, me dijo campaña, y ahí también recién me están haciendo sacar análisis de ella, su sangre, todo. Sí, y además no se sabe todavía si le van a operar o no. Es muy crítico, sin duda, y es una situación dolorosa, porque, sobre todo en pediatría, ¿no?
niños pequeños que lloran, que no hay suficientes profesionales, no hay medicamentos. Entonces, el tema es complejo, pero tiene solución. Vamos a los documentos. La Contraloría General de la República detectó que hasta septiembre del año 2025 la ejecución presupuestal de proyectos de inversión solo llegaba al 16.97%. En ese momento faltaban 47 días hábiles para acabar el año. Por otro lado, también 2 otoscopios del Instituto Nacional de Salud del Niño adquiridos no se encontraron donde tenían que estar, en el área de otorrinolaringología. Vamos a decir, en el caso de pediatría, que estamos viendo el caso del niño, tanto de Breña como el de San Borja, como falta mayor capacidad en el primer nivel de atención, todos van a los grandes hospitales. Ese es el gran problema. Si se fortaleciese una red de primer nivel con pediatras, con enfermeras, con equipamiento, con medicamentos, eso se contendría y los grandes hospitales atenderían solo lo necesario. El Instituto de Salud del Niño ha recibido este año 2026 235.819.014 soles. El año 2025 para inversión dice 11.620.000. De eso han ejecutado el 87%. Hay que explicarse por qué ese 13% no se ejecutó. Pero estoy seguro que aún ejecutando el 100% debe ser insuficiente. Esos 11 millones para un presupuesto total del hospital de 320 millones es pequeño. Entonces hay que ser consciente, porque eso a veces no se entiende, ¿no? Que en salud, tanto recursos humanos como inversión en infraestructura y equipamiento requiere financiamiento. Este reportaje no puede terminar sin decir que Marta, su hija Flor y su hermanito dormirán en la calle esta noche. Si desean dar algún tipo de ayuda mientras esta familia yacuchana espera su cita, aquí doña María les dice cómo. Tengo mi número. A ver, dime tu número. 97 34 73 320. Sí, hasta ahorita estamos así, con pasaje no hemos venido. Marta Miranda Palomino, siempre vengo así. El Instituto Nacional del Niño de Breña ha estrenado hoy un nuevo director. Estos son solo algunos de los retos a los que debe enfrentarse el doctor Jesús Ángel Domínguez Rojas. Estas colas y estos rostros cansados no deberían existir nunca, pero así estamos. Somos un país que obliga a sus niños a esperar días por atención médica. Una responsabilidad que se ha postergado durante años, sin mecanismos claros a la vista, para evitar que imágenes como esta vuelvan a repetirse. Noticia de último minuto, tenemos registrado desde las 9:51 un incendio de gran escala en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita. Debido a la intensidad de las llamas, ya los bomberos han movilizado hasta 5 unidades. Hay reporte de por lo menos un trabajador de seguridad del penal que ha sido afectado por las llamas, ha sido trasladado al centro de salud más cercano. Esto es una noticia en desarrollo. Ahí vemos a las fuerzas policiales antimotines ingresando para ver si retoman el control dentro de Maranguita. Ahí vemos que están agazapados algunos de los trabajadores. Llegan ya, por supuesto, todas las unidades de rescate de la policía, del serenazgo. Las vías están por el momento cerradas y, bueno, el origen de esto sería un motín para que fuguen, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. El 30 de diciembre pasado hubo un amago también de motín en este centro de rehabilitación que la verdad siempre trae este tipo de problemas. Una vez más, descontento, descontrol y posibles fugas en la zona donde los vecinos ya están hartos de vivir al lado de este centro de reclusión de menores que más bien
termina siendo como una especie de universidad de Lampa, de donde salen temidos asesinos como el caso de Gringallo, tristemente célebre sicario que por ser menor de edad estaba al margen de la ley. Bueno, la legislación ya está siendo adaptada para que estos delincuentes también sean procesados como adultos en casos de extrema violencia y asesinato. Pero por el momento tenemos otro escándalo. Estas son las imágenes que nos llegan de un fuerte incendio adentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita. Vamos a la pausa y regresamos con más en Contracorriente. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deporte. Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, para hablar sobre la situación que estamos no viviendo, sino padeciendo los peruanos con estas elecciones que se vienen, hemos invitado a nuestro amigo Enrique Castillo para analizar un poco el panorama a estas alturas. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, un gusto de tenerte. Gracias por invitarme. ¿Cómo ve la situación a estas alturas? Bueno, si hablamos del proceso electoral, es un proceso que, mira, desde ahora ya está teniendo una serie de problemas complicados. Lo de Acción Popular sigue siendo un problema en el que están tratando de forzar, ¿no es cierto?, una participación y una alteración del cronograma electoral a partir de lo que la esperanza les dice que les va a decir la Corte Interamericana. Por otro lado, tenemos candidatos que se van cayendo, listas que se van cayendo. Este zoom polémico de Barnechea?
Pues yo creo que me parece que ya está tratando de forzar una situación que creo que ya está cerrada. Lo que ha ocurrido en Acción Popular ha sido lamentable, pero propio o culpa propia de todos ellos. Parecía que algo así iba a terminar sucediendo, ¿no? Es que igual con el APRA, aunque el proceso democrático en la elección primaria del APRA también fue, vamos a decir, ejemplar. Lo que está sucediendo ahora... Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Son los enfrentamientos internos de tendencias que una vez que suben al poder terminan manejando las listas según su real parecer y entender. Y lo de Acción Popular, como tú decías, se veía venir. Hay un enfrentamiento ahí muy fuerte entre Chávez, Barrenechea, Vitocho mirando del balcón, pero sí es lamentable que partidos que tenían una larga data, se supone cimientos democráticos fuertes, se supone una trayectoria y una experiencia política, y en el caso del APRA, un partido que perdió la inscripción, la ha vuelto a recuperar, nuevamente esté en estos problemas y a punto de perder incluso la inscripción de las listas de diputados, como se ha visto, y la están tratando de subsanar. A esto se agrega pues la justificada, digamos, inadmisibilidad en el caso de Perú Primero, porque era obvio que se trataba de un manejo en el caso de los Vizcarra, en el que estaban tratando de eludir realmente lo que eran las normas electorales para tratar de mantener el apellido en una plancha presidencial. M. Vizcarra aparece en las encuestas, ¿no? Así es. Y lo que era es una viveza. Era una burla al sistema electoral, ¿no? Entonces... Claro, pero ahí me imagino la estrategia para los seguidores de Martín Vizcarra era que el hermano va a ser presidente y después va a indultar. Así es, ¿no? Pero así de tontos somos los peruanos, porque la condena contra Vizcarra es contundente, es categórica. Yo te diría que así de tontos creen que somos. Bueno. Porque no es el único caso, ¿ah? Mira... Pero la alta aprobación de Vizcarra, a pesar de que ha sido condenado por hechos de corrupción que han sido demostrados de una manera muy clara por el fiscal Germán Juárez. Y que a pesar de eso mantiene un bolsón electoral como lo mantiene Pedro Castillo, que hace que mucha gente, familia entera, se quiera colgar de él para tratar de entrar en varios puestos en diferentes listas electorales. Y que partidos políticos como el de Sánchez están tratando de utilizarlo a él para tratar de subir en la aprobación y en la, además, adhesión del electorado. Entonces, vemos una campaña electoral con todos estos problemas, pero además con encuestas en donde los números no se mueven, ¿no es cierto? O sea, mantenemos todavía el liderazgo de López Aliaga. Pero es un liderazgo que a las justas es un liderazgo roza el 10%. Exactamente, y que no se mueve. Un segundo lugar que no se mueve, un tercer lugar que no se mueve, y así en adelante. Entonces, seguimos teniendo una incertidumbre en donde 50% del país todavía no sabe por quién se va a decantar y hacia dónde va a ir. Como se van cayendo las candidaturas, por ejemplo, ¿a dónde va a ir el bolsón electoral grande, pequeño, mediano, como quieras que tiene los Vizcarra? Si no va esa candidatura, ¿a dónde va ese bolsoncito electoral? Se va a ir a la izquierda, pues, ¿no? O sea, o a alguien que consideran de centro. Entonces, esto nos lleva a un proceso electoral en el cual vamos a terminar de repente eligiendo, como siempre, al mal menor. Como siempre, tratando de evitar que entre el otro. Y no un proceso electoral que nos lleve a elegir al que queremos porque creemos que es la línea más indicada para el país. Más de 30% de no decididos que finalmente van a tener que en algún momento tomar alguna decisión, van a terminar definiendo las elecciones. Entre ellos hay 2.5 millones de jóvenes que votan por primera vez, ¿no? La llamada generación Z. Pero tú tienes, según las estadísticas además, casi 48% de los electores en este proceso electoral están entre los 18 y los 45 años. O sea, es gente joven. Unos votarán por primera vez, pero otros votan también en una línea de jóvenes. Y a mí lo que me da malestar y pena es que justamente esos jóvenes que van a votar por primera vez lo que están viendo es un proceso electoral
con esa sábana que estás presentando ahorita en pantalla, que termina siendo una vergüenza. Pero es una profilaxis también, ¿no? Porque después de esto ya van a quedar pocos partidos inscritos y ya para volver a inscribirte es muy complicado. Eso es verdad, pero te estás jugando el futuro del país de los próximos 5 años. Sí, pues. Entonces, esa generación, o sea, esa gente, primero, la verdad, no es que encuentre mucha identificación con las planchas electorales. ¿Cuántos jóvenes hay en las planchas electorales? Dime tú. ¿Cuánta gente menor de 45 años está en esas planchas electorales? Bueno, pero para que veas el chispazo de vida que le dio Avanza País luego de la salida de Philip Butters con Adriana Tudela, por ejemplo. Bueno, en ese caso sí. Y incluso es una plancha que también está tachada y que también está en evaluación en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué te pareció la salida de Philip para que ahora entre el general Williams? Parece que agarró un poco más de peso, ¿no? La propuesta de Avanza País. Lo que has visto es un protagonismo, ahora se ve un protagonismo más compacto de lo que significa la plancha electoral, no como plancha. Es más, en los últimos días son los que han tenido 2 lanzamientos, uno dedicado a la izquierda diciendo que no van a permitir que la izquierda empobrezca más al país, y en el otro saliendo francamente a hablar de la privatización de Petroperú, en esto en las últimas horas. Entonces, de lo que se nota es que sí, lo que han buscado es tratar de lograr una cohesión y tratar de empezar a dar planteamientos políticos y en otros de los casos económicos que les permita a ellos empezar a tener el protagonismo que no han llegado a tener y no alcanzaba todavía ese partido en su plancha anterior. Ahora, esto también hace que la derecha se atomice, como pasó con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga en la elección pasada, dándole paso a Keiko Fujimori, que sabemos es una candidata muy débil porque tiene un antivoto altísimo. Y lo que está ocurriendo en el otro lado es al revés, es decir, como se están cayendo algunas candidaturas... Se van a tener que alinear en una sola. Se van a tener que alinear, a pesar de que ya empezaron las peleas internas. Mira esto de Villanueva acusando de que López Chao estuvo preso en el Uruguay. Edgar Villanueva, ¿no? Edgar Villanueva. Sí. Entonces ya empieza también una pelea ahí interna en la izquierda. Pero ese es del año 70, estamos guaqueando a ver si encontramos el material, pero parece que en el INPE sí tienen eso. Están tratando de encontrar... efectivamente la primera marca de calcetines que se compraron para ver si eran o no una estafa. Entonces, pero eso te muestra que lo que estamos presenciando es un proceso electoral sin propuestas y con ataques. Es decir, vamos a la confrontación y en esto yo creo que hay candidatos que no se dan cuenta que lo que la población, ese 40, 45, 50% que hablábamos que todavía no ha definido su voto, lo que está esperando es precisamente propuestas. No está esperando la bronca interna que entretiene, que de repente sí te hace aplaudir ciertas cosas, pero que no le permite a ese electorado justamente, mira, cuántas encuestas y seguimos exactamente con el 10% en el líder. Entonces, hay algo que los candidatos no se dan cuenta que está fallando. Javier Bedoya de Negri decía hace poco que recién se dan cuenta que no debieron ir desunidos la derecha. Pero mira, a estas alturas darse cuenta de eso recién. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo he hablado con Rafael López Aliaga, él me digo, pero ¿por qué no se une? O sea, para él Keiko Fujimori es el demonio, ¿ah? Y no se iba de ninguna manera a aliar con el fujimorismo. Así que ahí nomás ya no había posibilidad de que ellos fueran juntos. Porque además ha ganado el protagonismo. Ha ganado en muchos casos en la derecha el protagonismo. Mira, ideológicamente, si todavía se puede hablar de ideologías, no hay mucha diferencia entre los partidos de la derecha. Sin embargo, ¿qué cosa los ha dividido? O sea, el plan de gobierno de PPK y el de Keiko Fujimori eran idénticos. Eran idénticos. Y se terminaron matando. Y tan pronto tenías a gente como Luis Carranza en un plan de gobierno o en el otro. O sea, hubieran estado en un gobierno o en el otro igualito. ¿No es cierto? Y terminaron matando. Y lo mismo pasa en estas elecciones. ¿Qué cosa puede diferenciar los programas económicos de ambos? O de 3 o 4 candidatos de la derecha. No mucho, no mucho. Es como en la izquierda. ¿Todos qué te piden? Cambio de constitución. Claro. ¿No es cierto? Están Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente, cambio de constitución, modificación del régimen económico, mayor descentralización. O sea,
la izquierda y la derecha tienen exactamente los mismos postulados. Lo que pasa es que lo que hay es, como te digo, un deseo de protagonismo muy grande, un egoísmo y un egocentrismo demasiado fuerte que hace que se evite la posibilidad de las uniones. Yo entiendo en el caso de López Aliaga el fujimorismo o cualquier otro partido del fujimorismo, porque el fujimorismo lamentablemente tiene esta fama de que si llega a la segunda vuelta pierde. Entonces, asociarte con un partido que tiene fama de perder podría haberte generado dudas. Ahora, sin embargo, si fueran las elecciones hoy día, está para cualquiera. Y ese es el problema, la timba para el Perú. Entonces, nosotros pero no ahí no podemos sería darnos... un poco más responsable que Keiko Fujimori entienda que ya el pueblo le ha dicho que no tantas veces, que está poniendo en riesgo con su presencia por el voto duro que tiene el fujimorismo, no por ella, sino por el padre, ¿no? Y que finalmente puede causar un nuevo escenario que, como tú dices, nos va a obligar a votar por el mal menor. Pero además, un voto duro que, si nos ceñimos a las encuestas, se ha ido reduciendo. Porque antes el voto duro era de 20%, Claro. después se bajó a 15%, y ahora estamos en un voto duro de 6%, 6-7%, que además se da incluso incorporando a toda la generación del fujimorismo, porque en la lista del Senado estás llevando a Marta Chávez, pues estás llevando a todas las generaciones, y estás llevando un altísimo porcentaje que intenta la reelección, lo cual no es bueno en este momento. Alfonso López Chao, ¿será la locomotora de la izquierda? Mira, yo lo que veo en Alfonso López Chao es una falta de identidad con lo que realmente quiere. Él se definió como social cristiano hace poco, tú recordarás, y sin embargo, gran parte de muchos de sus compañeros... No sabía que Polay era social cristiano. Y muchos de sus compañeros de listas terminan siendo de izquierda realmente. De izquierda radical. Radical, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes a una persona que pretende ser lo que tú dices, una locomotora. Pero para ser una locomotora primero tienes que tener los rieles firmes y tienes que saber por dónde vas a ir y tienes que tener la fuerza para jalar. Y yo no veo todavía esa fuerza. Es más, las encuestas no le dan desde hace meses un posicionamiento importante. Hay otros que han ido subiendo y López Chao se sigue quedando. ¿Crees que ha afectado su asociación a personajes que ya son de la extrema izquierda, como Mirta Vázquez, Ruth Luque, Indira Wilca? Cuando no tienes o cuando tú quieres aparecer como una alternativa diferente, pero te rodeas de los mismos, entonces tienes un problema de identificación tú, no los otros. Nosotros denunciamos aquí varias irregularidades y nos está llegando un montón de información de su gestión en la UNI, que incluso utilizaba para triangular, ¿no?, contrataciones que después terminaban afiliándose a su partido, en fin. Pero nosotros tenemos aquí la mala experiencia de que cuando denunciamos cosas, al final la gente no les presta atención, o por dar la contra votan igual por ese personaje. Nos pasó con Pedro Castillo. Acabo de estar con el coronel, bueno, debiera ser general, el coronel Max Anguamán, que ha estado en la DIRCOTE. En el momento de la campaña pasada presidencial estaba en DIRCOTE quien es ahora el comandante general de la policía, Óscar Arriola. Le dijimos, oye, ¿qué saben de este sujeto? Y nos mandaron un expediente, pero lapidario, donde se veía con claridad las investigaciones que venía haciendo DIRCOTE hace años. Y este era un tipo vinculado a Suteconare, a Movadef. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto tiene que ser pues la kriptonita, ¿no? Con esto ya no hay quien sobreviva. Y ganó. ¿Y ganó? Y ganó. Y ganó. Porque justamente el drama que vivimos aquí es que no importa por qué votes con tal de que ese le corte el camino al otro. Mira, un caso emblemático. En Arequipa tuvieron un gobernador que se sabía que era alcohólico, que sabía que era un violador, que sabía que era así, 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 y lo eligieron. Entonces, tú pones el caso de López Chao. Bueno, pero terminó preso al poco tiempo. Sí, pero fue gobernador. Pero terminaron presos todos los gobernadores. Todos los gobernadores terminaron presos. Sí. Pero dime tú, en la izquierda tienes, por ejemplo, a Ronald Atencio, ¿no es cierto? Una persona que con ideas radicales.
Y es que hay un bolsón electoral. Centro-Sur. Centro-Sur, efectivamente. Centro-Sur. Que va a votar en contra del limeño. Y ya no es solo el sur andino, es el sur costa también, porque Arequipa, Moquegua y Tacna, acuérdate, fueron casi 80% para Pedro Castillo. Y que van a votar por una opción radical. Porque ellos tienen, digamos, ese manejo anticentralista, antilimeño, antiderecha, antiempresarial. Y eso es por un descuido, ¿no? Y la verdad que es un problema que lo tenemos bien merecido. Los partidos políticos abandonaron, los partidos políticos democráticos abandonaron eso. Abandonaron la posibilidad justamente de manejar el sur. Solo con Lima no ganas. No ganas. Y solo con el norte tampoco, porque el norte también está dividido. En el norte tú tienes a una porción fujimorista y tienes a una porción apepista y tienes a una porción somista. Pero quien está cosechando de todos... porque tiene alianzas con Raúl Noblecilla y por el norte también, con personas que mueven, en el centro también, es el muy hábil candidato de Podemos, José Luna Gálvez, que sabe que no va a llegar a la presidencia, pero puede llegar al Senado y puede tener una bancada nutrida. Porque el populismo, lamentablemente, tiene sus efectos positivos, entre comillas, dentro de una población que en este momento está desesperanzada justamente de las alternativas democráticas más serias. Entonces, claro, la oferta fácil, el populismo y el clientelismo funciona lamentablemente. Y eso... Pero ¿cuánto daño le hace a la democracia, no? Enormemente, enormemente. Y en un momento en el cual no deberíamos estar pensando en retroceder, sino al contrario en avanzar. Entonces, lamentablemente ese populismo hace que muchos partidos puedan sobrevivir. Porque ¿de qué viven electoralmente? De eso, nada más. O sea, su comportamiento, por ejemplo, en sus bancadas en el Congreso, es absolutamente errático. Y siempre votan en aquellas leyes que, por ejemplo, le hacen un hueco al erario fiscal, que son de absoluta irresponsabilidad para con la economía del país. Acabo de estar en Piura y yo preguntaba, oye, ¿en Sechura hay universidad? Sí hay universidad, pero está en el papel, está creada en el papel. ¿Cuántas universidades se crearon hace poco que estaban en el papel? 20, 21 universidades, que si las pusieras a construir, le harían un enorme hueco al gobierno central. Y sin embargo, estos partidos políticos... No, el despilfarro fiscal que proviene del Congreso, que además no tiene iniciativa de gasto, es un escándalo. Y sin embargo siguen dando leyes populistas, clientelistas, que lo único que buscan es captar bolsones electorales. Y el otro tema es el de la informalidad. ¿En cuánto asciende o cuánto asciende el bolsón electoral de la minería ilegal, de la tal ilegal, de todas esas actividades ilegales? Bueno, son dineros que están yendo a las campañas. Que se van a las campañas y que van a partidos que pueden venderles a ellos no solamente ideas o leyes, sino también espacios en sus listas, lamentablemente. ¿Lo de Venezuela va a afectar a la izquierda en estas elecciones? Lo de Venezuela va a tener un doble efecto, ¿no? Hay dos cosas que van a hacer, yo creo, que van a entrar a la campaña política. El asunto de Petroperú, porque eso te va a generar un debate nuevamente de la privatización o no privatización. Es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo, pero mira cómo de alguna manera está prendiendo este debate con relación a Petroperú. Es decir, hay gente que dice, no, ahí está la prueba de que se va a privatizar. Mientras el gobierno dice, no voy a privatizar. Pero de ahí hay gente que puede empezar a meter miedo y a decir, la siguiente es Edapal, y te van a privatizar el agua. Y entonces van a querer meter miedo con ese tema. Y el otro asunto es el de Venezuela y la posición norteamericana. Entonces hay quienes también, no solamente por el tema de la migración y la situación de los venezolanos, sino que lo que va a entrar en debate es cuál es la posición peruana con respecto a Estados Unidos. Y eso va a entrar en la campaña. Entonces, son elementos que van a entrar, como digo, lo de Petroperú, que el gobierno lo ha traído ahora, de todas maneras va a generar este debate sobre la privatización, ¿no? ¿Vladimir Cerrón puede candidatear desde la clandestinidad porque no tiene sentencia firme? Lo que es un hecho es que está inscrito y con su mamá. O sea, puede postular. Puede postular. Y debe ser la primera plancha en el mundo en la que están padre e hija, madre e hijo. Y puede postular, a pesar de
que está prófugo de la justicia y es que increíble. Y que bueno, a Gregorio Santos ya detenido lo llevaron como Aníbal Lecter enmarrocado al debate. Al debate, es increíble. En un carro celular del INPE. Sí. ¿No es cierto? Eso es una locura. Yo no creo que pase eso en ninguna otra parte. Ahora, lo que yo no sé es, estando Vladimir Cerrón prófugo, ¿puede participar del debate? ¿Lo van a hacer participar? De repente se mete por Zoom. Como se mete a sus audiencias. O sea, yo si fuera la justicia peruana le digo, no señor, usted no puede participar en la audiencia porque es prófugo. Preséntese acá a mi despacho y yo lo juzgo con imparcialidad, pero no puede estar prófugo, puede participar de un Zoom. Ahora, la posición de Perú Libre es una posición también importante dentro del Congreso, hay que decirlo. O sea, imagínate, tiene ¿cuántos años la vicepresidencia? Una de las vicepresidencias del 3 Congreso. veces, ¿no? Y tiene la fuerza para dar las leyes que quiera dar y negociar las que quiere apoyar y las que no quiere apoyar. Por eso te digo, las posiciones políticas de todas las tendencias sobreviven a partir de todo este cúmulo de normas y planteamientos que se han hecho y que nos están llevando ahora en la actualidad. Bueno, tus últimas palabras para cerrar la entrevista, Enrique. Pues yo creo que todavía no hemos terminado de ver todo lo que deberíamos ver para que tengamos esa cédula ya bien estructurada. Muchas cosas pueden pasar, algunas candidaturas más se van a caer, y no solamente presidenciales, sino de las listas. Y sí creo que los organismos electorales tienen una responsabilidad muy grande para poder llevar adelante tan imparcialmente este proceso que no volvamos otra vez a todas estas acusaciones de fraudes y irregularidades que lo único que hace es legitimar lo que ya de por sí puede ser un triunfo poco legítimo. Porque si alguien gana con 12, 13, 14%, ¿qué legitimidad puede tener ese gobierno? Claro, pues, claro, y al final no le hace bien eso a la democracia. No le hace bien, porque lo que vas a tener es nuevamente alianzas débiles, pactos complicados y lamentablemente una supervivencia y una inestabilidad política que nos puede llevar a cualquier cosa en poco tiempo. Así es. Bueno, Enrique, te agradezco mucho por habernos visitado esta noche. Siempre es un gusto conversar contigo. Y nada, seguro te tendremos aquí más adelante para seguir viendo cómo se va decantando esta elección. Cómo vamos, y que ojalá por fin tengamos una elección limpia y tranquila. Así es. Gracias, Enrique. Muchas Nosotros gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax.
Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. Bueno, y el día de hoy han habido pronunciamientos públicos de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y también del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre esta llamada ley de lesa humanidad, ¿no? Y su constitucionalidad, las repercusiones políticas que esto ha tenido. En la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del 2026, Luz Pacheco hizo un llamado explícito a la reflexión sobre el rol de los jueces peruanos frente a decisiones internacionales y la aplicación de esta ley, la ley 32107, que ya ha sido declarada constitucional por el TC. Ella ha señalado que según el Código Procesal Constitucional, los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el órgano que está a cargo precisamente de determinar la constitucionalidad en última instancia, como es el TC. Ella además sostiene que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia contraria a la Convención Americana o a la Constitución, no se estaría obligados a acatarla, pues perdería legitimidad frente al ordenamiento interno, que debe predominar en un país soberano, ¿no? Claro está. Su intervención fue enmarcada en un discurso más amplio sobre el trabajo del TC en el 2025 y las metas que tienen para el 2026 en el contexto de control de convencionalidad y las relaciones entre tribunales internacionales y la jurisprudencia constitucional peruana, que debe ser, por supuesto, respetada. Quiero referirme a una decisión que sé que ha generado especial controversia, que ha sido referida a la constitucionalidad de la Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad. Si la Corte Interamericana emite una sentencia contraria a la Convención, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales considero que no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad. Está clarísimo, ¿no? O sea, es momento de que los peruanos empecemos a defender nuestra soberanía. Nosotros tenemos una estructura constitucional muy clara y las leyes que nosotros emitimos tienen una razón de ser y obedecen a lo que ha sido durante años la persecución y misericordia de parte de ONGs pro derechos humanos o disque son pro derechos humanos que han perseguido hasta nuestros héroes del Comando Chavín de Huántar durante décadas, tratando de minimizar, ensuciar, enlodar el uniforme militar y policial. ¿Han habido abusos de derechos humanos en nuestro país? Sí, claro. Y esos han sido debidamente judicializados y los responsables de estos hechos nefastos, que por supuesto aquí rechazamos, han sido condenados. Pero también hay que entender que la ley no puede retroceder en el tiempo y no puede permanecer como una espada de Damocles sobre nuestros militares y policías, ¿no? Persecuciones interminables, ad infinitum, y que además se rigen
por marcos legales que no estaban vigentes en el momento en el que se cometieron estos hechos. Por ejemplo, la condena contra Alberto Fujimori no es por lesa humanidad, porque no existía ese delito, esa tipificación. Es homicidio calificado y lo acusan de ser autor mediato, ¿no? En una enrevesada sentencia que además obtuvo desde España, ¿no? Algunos de los lineamientos para definir esto el juez César San Martín, hoy ya en el retiro. Pero tras el discurso de Pacheco, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, elogió públicamente la posición de Luz Pacheco y respaldó la vigencia y aplicación de esta ley. Rospigliosi destacó que las normas y la Constitución peruana deben prevalecer por encima de las interpretaciones externas y afirmó que el Tribunal Constitucional ha declarado que esta ley es constitucional y tiene que aplicarla a los jueces. Incluso aseguró que los magistrados que decidan no aplicarla deberían ser sancionados por la Junta Nacional de Justicia u otros organismos competentes. Su postura apunta a una defensa firme de la soberanía normativa interna frente a las decisiones internacionales, alineando el legislativo con la interpretación del TC sobre esta ley de lesa humanidad. Ha establecido claramente y refiriéndose concretamente a la ley de lesa humanidad, a la ley 32.107, que tiene que aplicarse, dado que el Tribunal Constitucional ha declarado que esta ley es constitucional. Esperamos que la próxima semana, cuando se vean casos de militares y policías injustamente perseguidos que están actuando y que están interponiendo recursos a favor de esta ley, esperamos que los jueces apliquen la ley como corresponde. Sí, el Tribunal Constitucional tiene que tener la última palabra sobre si una ley es constitucional o no. No los comunicados de IDL, de Gorriti y de Carlos Rivera, ¿no? Ellos no pueden tener más peso, ¿no? Con su cogollo, caviar desde la CIDH y poner por encima de nuestra Constitución y nuestras leyes, de nuestra soberanía como peruanos, sus decisiones desde afuera. Porque son un puñado de muertos de hambre que vienen aquí a querer decirnos qué hacer y cuando la justicia no falla a su favor en el Perú, se van corriendo a las cortes de afuera para pedir que intervengan aquí y hagan lo que dice Gorriti. Pero ya estamos hartos de que nos quieran sacar la vuelta con este tipo de artimañas. Peruanos, nosotros nos gobernamos, no ellos. Que no nos diga nadie qué hacer. Nuestra Constitución es clara y nuestras leyes deben ser respetadas. Hasta la próxima.